Hay momentos en la vida en los que una persona, por más fuerte que parezca, ya no puede seguir guardando silencio. Hay verdades que pesan tanto en el pecho que terminan doblando la voz, obligando a que salga por fin aquello que el alma ha cargado durante demasiado tiempo. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Ana Patricia Gámez, quien, tras meses tratando de mantener la calma, finalmente se vio frente a un punto de quiebre inevitable. Ese día, frente a muchas personas que jamás imaginaron escuchar algo así, ella abrió su corazón y dejó salir cada palabra que había mantenido escondida. Y lo que confesó no solo sorprendió, también estremeció. Ana Patricia nunca ha sido una mujer conflictiva. Quienes la conocen saben que siempre ha buscado la estabilidad, la serenidad y el equilibrio, incluso cuando la vida la pone en situaciones dolorosas. Pero en esta ocasión ya no pudo más. El dolor, la injusticia y la sensación de haber sido traicionada por alguien en quien confió profundamente la llevaron a ese momento decisivo. Su voz tembló, sí, pero no de miedo. Tembló de cansancio, de lucha interna, de haber cargado sola con un peso que nunca le correspondió cargar. Pues el nombre que mencionó, Luis Martínez, sorprendió a muchos. Para otros, sin embargo, fue como si una pieza faltante de un rompecabezas finalmente encajara. Pero nadie esperaba escucharla decirlo tan directo, tan firme y tan humano. Y la frase quedó suspendida en el aire. No fue un grito, no fue un ataque, fue un lamento mezclado con determinación. Fue la voz de alguien que ya no estaba dispuesta a callar. Y en ese instante, el ambiente entero cambió. Como si el silencio se hiciera más pesado, como si todos hubieran sido testigos de un secreto que llevaba demasiado tiempo queriendo salir a la luz. Pero lo más impactante no fue solo la acusación. Fue cómo lo dijo, con esa mezcla de dolor y valentía que solo aparece cuando una persona ha sido herida profundamente. Porque, detrás de esas palabras, había una historia larga, un proceso silencioso lleno de dudas, decepciones, advertencias que ignoró y confianzas que entregó sin imaginar que podrían romperse. No se trataba únicamente del dinero. Era una herida emocional, una fractura en la confianza, una sensación de haber sido usada por alguien que, al menos en algún momento, ella creyó que no le fallaría. Las miradas alrededor se cruzaron. Algunos se llevaron las manos a la boca. Otros simplemente quedaron inmóviles, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Y Ana Patricia, en medio de ese torbellino silencioso, se mantuvo firme, aunque sus ojos revelaban el cansancio profundo de quien ha luchado demasiado tiempo en silencio. Pero para comprender verdaderamente ese momento, es necesario regresar un poco atrás. Volver al inicio de todo este conflicto que nadie veía, porque Ana Patricia siempre mostró una sonrisa, siempre dio la apariencia de estar bien, siempre evitó preocupar a quienes la rodeaban. Todo comenzó de manera sutil. Luis Martínez era alguien cercano, alguien en quien depositó confianza porque pensó que sus intenciones eran sinceras. Y como ocurre muchas veces, lo que empezó como una relación de colaboración, apoyo y aparente buena voluntad, se convirtió con el tiempo en algo más oscuro, más controlador y, sobre todo, más manipulador. Luis le hacía creer que todo lo que hacía era, por su bien, que él sabía cómo manejar las cosas, que ella podía confiar sin cuestionar. Y Ana Patricia, buscando estabilidad, creyó en sus palabras. Sin embargo, el verdadero problema comenzó cuando él empezó a involucrarse en sus decisiones económicas, un terreno donde siempre había sido muy cuidadosa. Poco a poco, sin que ella se diera cuenta al inicio, Luis fue ganando terreno, aprovechándose de su buena fe. Cada documento que firmaba, cada acceso que otorgaba, cada dato que compartía, era una pieza más que él utilizaba para tener control sobre áreas de su vida que jamás debió tocar. Aunque Ana Patricia no lo notó de inmediato, hubo señales, movimientos extraños, inconsistencias, explicaciones vagas. Todo cambió el día en que revisó sus cuentas, no por sospecha, sino por rutina. Algo no cuadraba, un monto importante faltaba, después, otro, y luego uno más. La primera reacción fue pensar que era un error del sistema, algo contable. Pero a medida que revisaba más y más, la realidad se volvía imposible de ignorar, ese dinero no había desaparecido. Ahí comenzó la lucha interna. ¿Cómo confrontarlo? ¿Cómo aceptar que había sido engañada por alguien cercano? ¿Cómo admitir que aquello que más cuidó su estabilidad, su esfuerzo, su patrimonio había sido vulnerado? Luis, cuando ella lo confrontó en privado, negó todo al principio. Después lo minimizó, y más tarde, cuando ya no pudo negar nada, trató de justificarlo. Ese fue el momento en que Ana Patricia comprendió que no era un malentendido, era un acto deliberado. Ese día lloró, no por el dinero, sino por la traición. Porque no hay dolor más profundo que descubrir que alguien que considerabas de confianza había usado ese lugar para lastimarte. Durante un tiempo guardó silencio.
No quería que la gente hablara, no quería que la señalaran ni que la juzgaran. Pero el silencio se volvió su prisión, un peso que no la dejaba dormir ni sonreír realmente. Hasta que llegó ese día, ese instante, ese momento en que ya no llevaba la carga sola, en que decidió que la verdad debía salir, que el respeto propio tenía que ponerse por encima del miedo. Por eso, cuando declaró lo ocurrido, muchos sintieron el impacto. No era un simple reclamo. Era la liberación de una herida profunda. Era el cierre de un ciclo que había marcado su vida de una manera que nadie imaginaba. Y aunque su voz tembló, aunque sus ojos brillaron con lágrimas contenidas, Ana Patricia se mantuvo firme. Porque hablar de lo que te duele no es debilidad, es valentía, y ella, ese día, demostró que su fuerza va mucho más allá de lo que la gente ve delante de una cámara o en un escenario. Y lo que hubo detrás de todo ello fue una historia de confianza rota, de manipulación silenciosa, de decisiones equivocadas y de un dolor profundo que solo se alivia cuando se dice la verdad. Y sí, fue verdad. Todo lo que ella expresó salió de su vivencia, de su propio proceso, de la necesidad de recuperar no solo lo material, sino también su tranquilidad y su dignidad. Lo que viene después de su confesión será todavía más revelador. Porque las verdades, cuando salen a la luz, nunca llegan solas. Y esta vez, la historia apenas empieza. Pues el rumor se volvió tan grande que ya nadie sabía dónde comenzaba la verdad y dónde terminaba la versión repetida por terceros. Todo se volvió un caos. Lo que al principio parecía un asunto privado entre dos personas terminó convirtiéndose en una conversación pública que, como era de esperarse, comenzó a crecer por todas partes, distorsionándose y generando más tensión alrededor de ambos. La situación se volvió complicada porque, mientras Ana Patricia mantenía su versión con una firmeza que nacía de su propia experiencia, Luis Martínez también empezó a defenderse con una contundencia que sorprendió a muchos. Él, en varias ocasiones, aseguró que nunca tomó nada, que jamás tocó su dinero y que las acusaciones lo estaban destruyendo personalmente. Esa contraposición, dos voces, dos verdades, dos memorias completamente distintas desató una especie de tormenta. La gente comenzó a dividirse. Unos creían plenamente en Ana Patricia, recordando su transparencia, su carácter noble, su costumbre de hablar desde el corazón. Otros pensaban que Luis tal vez decía la verdad y que todo era un malentendido que se había salido de control. Y lo más difícil de todo fue el nivel de desgaste emocional que esta situación provocó. No se trataba únicamente de un reclamo económico ni de una acusación. Se trataba de algo mucho más profundo, la ruptura de una relación de confianza, una conexión que alguna vez existió y que ahora estaba completamente quebrada. Para Ana Patricia, la insistencia no era un capricho. Era la sensación clara de haber entregado cosas importantes, tanto materiales como personales, con la confianza de que serían cuidadas. En su mente, cada paso estaba claro. Ella afirmaba haber entregado todo porque confiaba, porque pensó que estaba en buenas manos, porque no imaginó que aquella decisión la perseguiría tanto tiempo después. Y por eso, incluso cuando Luis aseguró una y otra vez que nunca tomó nada, que él no tenía responsabilidad en lo ocurrido, ella no retrocedió. Era una de esas situaciones difíciles donde las emociones pesan más que cualquier explicación. Ana Patricia no hablaba desde el enojo, hablaba desde el recuerdo, desde hechos que para ella fueron reales y concretos. Luis, por su parte, comenzó a mostrarse cada vez más afectado por la crisis. En ciertas ocasiones, sus intentos de defenderse parecían desesperados, otras veces se veía cansado, como alguien atrapado en una situación que se salió de sus manos. Él decía que todo se trataba de una confusión, que jamás recibió nada, que lo estaban señalando injustamente. Afirmaba que él también estaba perdiendo, no solo su tranquilidad, sino también su reputación y sus vínculos con personas cercanas. Esa diferencia entre ambas versiones generó un choque tan fuerte que parecía imposible encontrar un punto medio. Cada palabra alimentaba nuevas discusiones. Cada entrevista, cada comentario, cada declaración, hacía que la tensión se multiplicara. Y así fue como se llegó a lo que muchos describieron como una tragedia emocional, una situación tan cargada de sentimientos, acusaciones, dolor y confusión que terminó dejando a todos conmocionados. No fue una tragedia física, ni algo extremo. Fue una tragedia en el sentido humano, una ruptura profunda, un daño emocional que marcó a ambos, una situación que dejó heridas que no sanan fácilmente. Personas que antes estaban unidas ahora se encontraban enfrentadas. Y el dolor que Ana Patricia llevaba no desapareció, porque para ella la traición seguía viva, latente, presente en cada recuerdo. La gente cercana comenzó a notar que nada era igual, que la sonrisa de Ana Patricia ya no tenía la misma luz, que su voz se quebraba en algunas frases, que su mirada se hacía más pesada cuando alguien mencionaba el tema.
Y Luis, aunque trataba de mantenerse firme, mostraba señales de agotamiento. Era evidente que el conflicto estaba consumiendo a ambos de maneras distintas. La pregunta que todos empezaron a hacerse era, ¿cómo se llega a un conflicto tan profundo cuando en algún momento hubo confianza? Ese fue el punto que más impactó al público. Porque detrás de todo rumor siempre hay un lado humano, y aquí se notaba claramente. No se trataba únicamente del dinero. Se trataba de lo que representaba: responsabilidad, promesas, vínculos, decisiones tomadas con buena fe. Pues las versiones opuestas solo hicieron que el ambiente fuera más denso. Luis aseguraba que nunca recibió nada. Ella insistía que sí, que lo entregó todo porque confiaba. Y esa distancia entre ambas percepciones fue lo que creó un clima tan doloroso, tan difícil, tan cargado de tensión. El efecto en ambos fue enorme. Y lo peor es que, aunque la gente opinara, comentara y especulara, nadie conocía la verdad absoluta. Solo ellos dos sabían cómo comenzó todo, qué acuerdos existieron en privado, qué palabras fueron dichas y qué decisiones se tomaron en momentos clave. Pues el rumor se convirtió en un espejo deformado, reflejando una historia que nadie veía con claridad. Con cada versión nueva, con cada comentario que se sumaba, el tema se volvía más pesado, más confuso, más desgastante. Y así, con el pasar de los días, la situación se transformó en una herida abierta que ellos mismos no sabían cómo cerrar. Una herida que dejó a todos sorprendidos. Una herida que aún no encuentra respuestas definitivas. Pues la situación, lejos de calmarse, se ha convertido en una especie de batalla interminable que nadie imaginó que duraría tanto. Lo que comenzó como un reclamo directo entre dos personas ahora se ha transformado en un conflicto que avanza como una tormenta lenta, de esas que no suenan fuerte al inicio, pero que terminan causando estragos a su paso. La verdad es que la guerra entre ambos continúa. Nada está resuelto, nada está claro, y cada día que pasa, la tensión aumenta un poco más. Por un lado, Ana Patricia Gámez se mantiene firme. Ella no ha retrocedido ni un solo paso desde que habló públicamente. Insiste en que si entregó su dinero, insiste en que confió demasiado y que, ahora, lo mínimo que espera es que se lo devuelvan. Para ella es un asunto de justicia, de respeto personal, de recuperar algo que siente que le pertenece por completo. En varias ocasiones, sus palabras han sido duras, no por maldad, sino por el dolor que arrastra desde el inicio. Para Ana Patricia, lo que pasó la marcó profundamente, y cada vez que la cuestionan o alguien pone en duda su versión, esa herida vuelve a abrirse. Por eso ella dice, con toda la carga emocional que lleva encima: quiero que me devuelvas. Fuiste un ladrón. No te quedes con lo que no es tuyo. No lo dice para destruirlo públicamente. Lo dice porque su realidad interior es esa. Para ella, esa fue la verdad de lo vivido. Es el resultado de noches sin dormir, de revisar documentos, de recordar momentos que la hicieron sentir usada. Ella no busca venganza, busca reparación. Pero del otro lado está Luis Martínez, quien también ha decidido mantenerse firme en su postura. Cada vez que se le pregunta, insiste una y otra vez en que él no tomó nada, que no recibió dinero, que no tiene nada que devolver. Su frase se ha repetido ya varias veces: yo no agarré nada, no tengo que ver con eso. Pues Luis asegura que esta acusación lo ha perjudicado, que le ha quitado paz, que lo ha puesto bajo una presión social enorme. Dice que está enfrentando una situación injusta, que nunca imaginó verse envuelto en algo así. Para él, lo que Ana Patricia dice es un error, un malentendido, una interpretación equivocada de los hechos. Y así es como surgen dos versiones que chocan entre sí con una fuerza que nadie sabe cómo parar. Ella afirma haber entregado todo. Él asegura que nunca recibió nada. Pues entre esas dos afirmaciones, la duda se convierte en protagonista. Una duda enorme, una duda que crece cada día. Una duda que hace que todos se pregunten: ¿quién está diciendo la verdad? ¿Quién va a devolver? ¿Habrá alguna vez una respuesta? Y lo triste es que esta duda ya no afecta solo a ellos, afecta a su entorno, a su imagen pública, a sus relaciones personales y profesionales. La gente comienza a tomar bandos, a opinar, a especular. Y en medio de ese caos, los dos protagonistas están batallando con su propia versión de la historia. Para Ana Patricia, la insistencia de él es incomprensible. No entiende cómo alguien puede negar algo que para ella fue tan claro. No entiende cómo esa relación de confianza llegó a este punto. Y esa frustración la acompaña cada vez que habla del tema. Para Luis, lo difícil es ver cómo una acusación tan grave recae sobre él como una sombra que no lo deja avanzar. Él se defiende no solo por orgullo, sino porque realmente sostiene que no tomó nada. En su mente, él también es una víctima, pero de un señalamiento que considera injusto. Y de esta manera, ambos se ven atrapados en un duelo que parece no tener final.
Un conflicto que dejó de ser solo un reclamo económico y se volvió la representación de algo mucho más profundo. Una ruptura total, un choque de percepciones, un camino donde ya no existe punto medio. Lo peor es que, mientras el conflicto avanza, no hay señales de solución. No hay acuerdos, no hay devoluciones, no hay disculpas, solo hay dos voces que se contradicen y un público entero tratando de descifrar lo que realmente ocurrió. La pregunta continúa abierta, flotando sobre todo lo que se ha dicho. ¿Quién va a devolver, Luis, si realmente lo tomó? O nadie, si él dice la verdad. Esa incertidumbre es lo que mantiene a todos pendientes, confundidos y sorprendidos. La historia sigue avanzando, pero todavía no llega a su resolución. Y lo que viene después, podría ser incluso más impactante. Esperemos que te haya gustado este video y te agradecería que dejes tu like. Adiós.